la casa de la calle. Ese es el tema. Bienvenidos, Dios les bendiga, bendiciones, Dios les guarde en este día. Hace bastante frío hoy y bueno, queremos que Dios siempre sea mover en misericordia. Saludos a todos ustedes, Dios les guarde, bendiciones. Este es un nuevo día que Dios nos da, un día de bendición, donde podemos glorificar el nombre del Señor, exaltarle y por supuesto creer que siempre Dios tiene milagros para nosotros. Dios le bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes. Dios le conceda en este día las bendiciones de Dios a su favor y puedan creer a un milagro del Señor, el cual Dios tiene para con cada uno. Cuán importante es aferrarnos al Señor en el poder de su fuerza y creer que Dios tiene bendiciones a nuestra vida. Amén. Dios les guarde. Saludos. Dios les guarde en su misericordia. Hace mucho frío hoy. No sé cuántos grados habrán de frío. En la misericordia del Señor siempre nos bendice. En la misericordia del Señor siempre podemos buscar del rostro del Señor, podemos crecer y podemos también ver cómo siempre el Señor quiere bendecirnos, porque el amor de Dios es que podamos ser bendecidos, seamos prosperados. Y cuán importante también es saber de que en su misericordia podemos glorificar su nombre y enaltecerlo, y a la vez también saber del propósito el cual Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios nos concede misericordia, Dios nos concede su favor, y cada vez que le buscamos, Dios se mueve. Pero para eso es importante en que el mundo espiritual mantengamos un derecho legal de bendición. Por lo tanto, creemos que el Señor nos bendice y pedimos también que la misericordia de Dios se mueva a nuestro favor para contemplar su hermosura y ver también el favor, el rostro del Señor, el cual Dios quiere hacer en nuestras vidas. El favor del Señor es poder bendecirnos, es fortalecernos, es animarnos y buscar su presencia en la misericordia al cual Dios tiene hacer con cada uno de nosotros. Dios lo guarde. Saludo a todos los que van a estar comenzando en este día, sea un día de bendición, día lunes donde Dios les pueda bendecir y el Señor pueda también su misericordia resplandecer su rostro sobre todos nosotros para buscarle, para enaltecerle y para afirmarnos en el poder de su fuerza. De ella damos gracias al Señor, oramos para que todo espíritu que sea contrario a la voluntad, pedimos perdón al mundo espiritual, si han habido derechos legales, pedimos perdón, todo espíritu de represalia contra golpe y espíritu de venganza lo anulamos en el nombre de Jesús para ver su gloria, su reino, su poder. Si hay derechos legales, pedimos perdón al mundo espiritual, que Dios sea quitando todo espíritu de acusación, todo espíritu que venga a la mente en el nombre de Cristo Jesús, que seamos libres de todo impedimento, de toda traba, cubierto en la sangre de Cristo, para dar esta enseñanza para el pueblo, por amor al pueblo, Señor, que sean enseñados, capacitados y instruidos de tu fuerza. Gracias, Señor, declaramos esa palabra y por esa palabra nos movemos y por esa palabra vamos a recibir ese milagro el cual nosotros estamos pidiendo. Sea hecho para tu gloria, a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda pleitesía, que solo tú te mereces por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Ok, bueno, la conexión no está como muy buena. Siempre hay ese problema de conexión. Pero queremos glorificar el nombre del Señor. Dios bendiga a los que se van a conectar en este día. Hoy es un día muy frío, muy helado. Y confiando que el Señor nos va a bendecir a través de esta enseñanza que vamos a dar, la casa de la calle. La casa de la calle. Cuán importante es nosotros entender que el estar cubiertos en su presencia es una bendición. Necesitamos ser cubiertos, estar protegidos. Que hablar de casa, estamos hablando de una cobertura y necesitamos nosotros esa cobertura siempre. Al no tener una cobertura estamos expuestos a un mundo espiritual. Estamos expuestos a legalidades, estamos expuestos a espíritu. Por eso es que es importante en que nosotros sepamos confiar en el Señor y en el poder de su fuerza, que el Señor
quiere que nosotros permanezcamos en una casa de bendición, en un lugar o en una cobertura de bendición. Así nosotros vamos a poder ver el reino de Dios y su poder manifestado hacia nosotros. Cuán importante es al mantener esta palabra de cobertura, esta palabra de bendiciones, que nosotros tenemos que doblegarnos y someternos a su sujeción. Tenemos que ser sujetos al Señor. Y no solamente al Señor, que es importante, que es lo primero, sino también ser sujeto a las autoridades también que están puestas aquí en la tierra. Cuando hablamos de la casa de la calle, es necesario entender cuán importante es saber lo que sucede al no estar bajo una cobertura. El no estar bajo una cobertura es donde se producen los caos, es donde se produce que el enemigo toma derechos legales. Y como el enemigo toma esos derechos legales, se vuelven en conflicto a las vidas, a los espíritus, y así el enemigo empieza a tomar un control. En Edén siempre hablamos cuán importante era lo que era el trabajo que se producía dentro de Edén. Recuerde que Edén significa gozo, deleite, alegría. Eso significa Edén. Edén era un ambiente, era una atmósfera, era un lugar de bendición. Débora May, Dios te bendiga, bendiciones de Core, saludos. Sandra Gaona también, Dios te bendiga, que te ve conectada. Y bueno, a todos los que se van a conectar, que Dios les bendiga en este día, sean un día de bendición, y a través de la palabra del Señor también pueda producirles fuerza, esperanza y conocimiento en el Señor. Hablaba anteriormente en el Edén, que significa gozo, deleite, alegría. Dios hizo un Edén, y cuando Dios hace un Edén, es un lugar, es un ambiente, es una atmósfera, es un lugar de bendición. Ahora, cuando estaba Adán y la mujer dentro de Edén, se produjo también la caída. Cuando viene la caída, el hombre y la mujer quedan fuera de Edén, y ahí comienzan el caos, y aún comienza la muerte. Ahí comienza la muerte en escena a aparecerse en los cuerpos de Adán y la mujer. En Edén no estaba la muerte porque eran seres vivientes, pero con la caída de Génesis 3, en que el serpiente engaña y seduce a la mujer, y luego la mujer seduce al hombre al comer el fruto que no tendrían que haber comido, de seres vivientes pasan a ser seres murientes. Eso significa que ahora ya los sentidos ya no son vivientes, sino pasan a ser sentidos humanos, que pueden equivocarse, que pueden razonar, que pueden haber miedo, que puede haber caos, puede haber confusiones. Ahora, según como su estado de ánimo, ellos se pueden mover. Si hay tristeza, ellos van a andar desanimados. Pasan a ser completamente murientes, y a la vez también en el cuerpo. En Edén, la primera muerte es espiritual. Muerte espiritual. Pero saliendo de Edén se transforma en una muerte física, ya que ahí ambos, junto a todo lo que es la raza humana, pasan a ser murientes. Por eso hay un cierto límite en que el hombre y la mujer pueden vivir ciertos años y después también muere. Carly García, Dios te bendiga, hija, bendiciones. Entonces es necesario que, para poder entender el tema, es equiparnos y prepararnos dentro del reino del Señor. Sandra del Cid, un abrazo, bendiciones, qué bueno que estés acá, Dios te bendiga. Y dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces aquí tenemos un acontecimiento importante de lo que sucede cuando se sale de Edén. John Telo, Dios te bendiga, bendiciones, saludos a Perú. Mire qué importante aquí lo que hoy vamos a estar entrando en esta enseñanza de la casa de la calle. Ese es el tema, la casa de la calle. Cuando hablamos de casa, estamos hablando de un lugar de refugio, estamos hablando de una cobertura, estamos hablando de que tenemos techo, de que tenemos refugio. Eso es casa. Al no tener eso, esa casa se transforma en una casa de la calle. Eso, o sea, está diciendo el tema,
en una casa de cualquiera. Quien entra, quien sale, se destruye, se construye, se hace pedazos, entra el ladrón, entra el hombre malo. Es un caos, es una casa, no dentro de una casa como debería ser, sino una casa ya en caos, en contaminaciones. Recuerde que anteriormente comencé hablando sobre el Edén. ¿Qué es el Edén? Es un ambiente, es una atmósfera, es un lugar de alegría, es un ambiente especial, donde Dios hizo esa casa de Edén, donde había gozo, alegría, deleite, porque eso significa Edén. Pero el hombre con la mujer, o Adán y la mujer, por el pecado de la caída de Génesis capítulo 3, primeramente viene la muerte espiritual, pasan a ser seres murientes, por eso salen de Edén, pasan a ser seres murientes, y cuando son seres ya murientes, hay dolor, hay trauma, hay juicio también por lo que ellos hicieron, porque se enjuició al serpiente, a la mujer y al hombre. Pasan entonces a ser enjuiciados. De ahí pasan a ser seres con sentimientos, con emociones, con errores, con miedos. Recuerda que cuando venía Dios, que se paseaba en el huerto del Edén, preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Dios sabía que estaba dónde estaba, pero quería hacer lo que él hablara, confesara su error. Y él dijo: tuve miedo y me escondí. Ahí ya pasó a ser no un ser viviente, ya ahí ya estaba como muriente, porque ahí viene el primer miedo, que es en Edén. Ahí aparece la primera palabra, miedo. Tuve miedo y me escondí. Entonces el miedo ya pasó, porque pasó a ser un ser muriente. Ahora, fuera de Edén empiezan los juicios. Ahora él puede equivocarse, la mujer puede equivocarse, cometer errores, caídas, aprendizaje, todo un caos de a medida que van avanzando, se van haciendo un aprendizaje de crecimiento, pero a la vez también se produce caos. Ahora, mire que es lo interesante aquí. Escuche, todo lo que sale de una casa se va a producir caos. Todo lo que sale de una casa se va a producir en un grado de contaminación. Adán y la mujer salieron de la casa del Edén, por lo tanto pasó a ser caos, pasó a ser contaminación, vino los miedos, vino los traumas, vino las heridas, vino la muerte. Y de ahí da a luz Eva a 2 hijos fuera de Edén, porque en Edén, dentro de Edén también tuvo hijos, los hijos de los vivientes, que están en la tierra de los vivientes. Entonces, el primer hijo que tuvo Eva fue Caín. El segundo fue Abel. Pero no quiero detenerme en la historia de lo que pasó con Caín y Abel, porque todos la conocemos, sino quiero detenerme en que, mire qué interesante, que el primer hijo fuera del Edén fue Caín. El primer hijo fue Caín. Y siempre se considera el hijo que es de bendición, porque es el primero, es el primogénito. Pero este primogénito, que el primogénito siempre le daban la doble porción, pero en este caso, como hubo la caída, como hubo el pecado, como hubo la maldad, Caín ya no pasó a ser una bendición, sino pasó a ser una maldición, ya que mata después a su hermano Abel. Entonces pasa a ser un caos, una contaminación. Y Caín pasa a ser producto de lo que hicieron también sus antecesores. El primer hombre que nace fuera de Edén, porque sus padres fueron expulsados. El primer hombre que se llamó Caín, y que fue Caín, el primero en dar asesinato, el primer asesino que cometió acá en la tierra fue Caín. Caín fue el primer hombre asesino que mata a su hermano Abel, y la sangre de Abel pide venganza, pide juicio. Eso es lo que quiere decir venganza, pide juicio por lo que le hicieron a él. Pero se produce un caos. Recuerde que fue el primer asesinato y muy violento. La culpa inicial ahora. ¿Quién es la culpa inicial de todo esto? ¿Será Caín? La culpa inicial de toda esta violencia, de todo este caos, de toda esta contaminación, son sus padres. La culpa inicial son los padres. Lo que suceda a nuestros hijos, o lo que suceda a tus hijos, podrá ser culpa de nuestros malos actos, de nuestros malos errores,
Todo lo que salga de la casa de Edén se transforma en cruel y se transforma en hostilidad. Todo lo que no se cría en casa de alegría, en casa de Edén, se transforma en lo contrario. Es como un niño. Es como un niño por tener una familia conflictiva, que tiene vicios, que tiene pobreza, muchos traumas, y en la calle le enseña toda esa vida de caos. Un niño que no tiene casa, un niño que está en un trauma, un niño por no tener una casa se transforma en caos. Por no tener un lugar de refugio. Hay muchos niños que salen muy temprano a trabajar, muchos niños que salen muy temprano a hacer muchas cosas producto de que los padres no le enseñaron bien. Y es culpa de los padres que los niños estén en las calles. Y ahí los niños que aprenden una mala vida. No tienen un techo, no tienen una casa, no tienen una corrección, nadie los corrige, hacen lo que ellos quieren en la calle. Entonces el tema es que fuera de Edén, fuera de la casa, todo es caos. Todo se transforma en hostilidad, en miedos, en persecuciones, todo se transforma ya en muerte. ¿Y qué aprende el niño fuera? ¿Qué aprende el joven? A matar, a robar, a que nadie lo mande, no se sujeta a nadie, no hay leyes, a que haga lo que él quiera, no tiene horarios, no tiene disciplina, es muy violento, no hay educación, se viste como el mundo se viste, y todo es caos, todo es contaminación. Caín tiene un hijo también que se llamó Enoc, pero no Enoc del Génesis capítulo 1, sino Enoc, que significa un aprendiz. Y se fue su hijo, dice, a la ciudad, a su primera generación. Ahí donde en Génesis capítulo 4, verso 16, este hijo Enoc se fue, Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en aquella tierra de Noc, al oriente de Edén. Y bueno, Noc es como una tierra desconocida, queda al oriente de Noc, un lugar contaminado. Y saliendo pues Caín de la presencia del Señor, prófugo en la tierra. Recuerde que ella mató a Abel y tuvo que andar errante, prófugo. Habitó en aquel lugar al oriente del Edén, dice la versión latinoamericana. La versión Nuevo Mundo dice: y se fue ante el rostro de Jehová y se puso a morar en él en una condición de fugitivo. Miren qué interesante. Al comienzo, en la primera versión, decía que salió huyendo y en calidad de prófugo. Iba prófugo, ¿por qué? Porque hizo lo malo y salió también de una casa. Y también el verso 17, aconteció que Caín y a su mujer, ella concibió y dio a luz a Enoc. No el Enoc del comienzo de Génesis capítulo 1, que caminó con Dios, Dios se lo llevó. No, este es otro Enoc. Y edificó allí una ciudad llamada, y la llamó también Enoc, como el nombre de su hijo. Y vivió ahí en la tierra de Nod, la ciudad de Nod, el lugar de Nod. Nod, mire qué interesante. Nod significa la casa de la vagancia, la casa del vagabundo o la casa del errante. Entonces, Caín, por la consecuencia de su acto, tuvo que salir huyendo, arrancando. Eso sucede cuando no hay una cobertura. Cuando no hay una cobertura, el hombre va a salir huyendo, va a salir arrancando y se transforma en lo que la vida le da. A veces caos, maltratos, contaminaciones. Porque cuando hablo el tema de la casa de la calle, estoy hablando de una persona que no tiene una cobertura y coloca su casa en la calle. ¿Y qué hay en la calle? Hay muerte, hay asesinato, no hay leyes. Puede entrar cualquiera porque no hay ley de entrar, de salir. Hay una ley que cualquiera entra, cualquiera sale, está expuesto a una muerte, tanto espiritual, tanto física también. Y ahí entra cualquiera. Gente con ley, gente sin ley, se expone a un mundo espiritual y a un mundo hostil. Caín se fue a ese lugar
y llegaron también junto a esa tierra de Nod, que no es vagancia. Nod es la casa de la vagancia, la casa del vagabundo y la casa del errante. Mire qué interesante todos estos términos. O sea, Caín llevó, recuerde que aquí fue aquel lugar de Nod con sus hijos. Es como que Caín también, que era errante, que era vagabundo porque tuvo que salir huyendo, errante, se llega a aquel lugar de Nod, que también significa la casa de la vagancia, la casa del vagabundo y la casa del errante. Y Caín lleva a sus hijos a un lugar de Nod. O sea, lo que está diciendo que Caín lleva a sus hijos a un lugar sin brújula. A un lugar sin brújula, y se lo llevó a esa casa del vagabundo, del errante, de la vagancia. Por eso es que cuán importante nosotros es entender que en el mundo espiritual nosotros necesitamos una cobertura del Señor. Porque la cobertura del Señor nos hace vivir en que estemos bien y estemos cubiertos y estemos en la presencia del Señor. El Salmo capítulo 122, verso 1 dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor hay una cobertura. Porque en la presencia del Señor hay un refugio. Porque en la casa del Señor hay ley. En la casa del Señor hay consuelo, hay pan, hay comida, hay vestir, hay calzado, hay presencia, hay gozo y hay alegría. Pero fuera de la casa del Señor se transforman en ambientes hostiles. Cuán importante entonces nosotros es que tenemos que tener nuestra casa bien edificada en la roca que es Cristo y no en la arena. En la roca que es Cristo. Por eso que Cristo, si nosotros logramos tener nuestra casa en Él, será inamovible, no va a caer. Pero si nuestra casa la llevamos a la calle, la llevamos a la arena, va a ser destruida. Por eso que cuando temas que hoy estoy enseñando sobre casa de la calle, estoy hablando de una cobertura, que realmente necesitamos estar cubiertos bajo un liderato, bajo alguien, bajo una cobertura, bajo un líder, bajo un pastor, y no mandarnos nosotros solos. Hay gente que se manda sola, no se sujeta a un líder, no se sujeta a un pastor, no se sujeta a nadie. Y cuando uno le pregunta, ¿y usted qué cobertura tiene? No me sujeto a nadie, no tengo pastor, yo me sujeto solamente a Dios. Es un mentiroso, porque no es así. Si una persona no se sujeta a un liderato, a un líder, a un pastor, no se va a sujetar a alguien que no ve. Si no se sujeta a alguien que no está viendo que es a Dios, se va a sujetar a alguien, hermano, en que está viendo con sus ojos. O lo contrario, si una persona no se sujeta a alguien que ve con sus ojos, se irá a sujetar a alguien que no ve. Entonces, el tema de hoy es la casa de la calle. Y al decir casa de la calle, hay muchas personas que colocan su casa en la calle. Amén. Por eso que necesitamos nosotros cubrirlo. Ahora, ¿por qué le puse el nombre casa de la calle? Porque nosotros somos templo del Dios viviente y somos casa también. Casa del hebreo es bayit, casa del griego es oiko. Entonces, este cuerpo es la casa de Dios. Ya no habitaré en templo hecho de hombres, sino habitaré dentro, en tu casa, en tu bayit. Y cuán importante es que necesitamos entonces la cobertura del Señor. Carol Monsalve, hija, Dios te bendiga, bendiciones. Deborah May también, bendiciones. Mire qué importante esto, porque no lo vean literal, que la casa la va a llevar a la calle en el sentido literal. Estoy hablando del cuerpo. Nosotros somos templo del Dios viviente. Nuestro templo es una casa, es un lugar, es una habitación, es una morada donde hay intimidad, donde hay leyes, donde hay órdenes, donde hay formas de vivir en un espacio tranquilo, donde hay lugar donde tienes techo, calzado, comida, vestir. Eso es dentro de una casa, pero de una casa en que esté la presencia del Señor. Pero si nuestra casa no está bien, es una casa en la calle. ¿Se entiende? Si nuestra casa está bien, nuestra casa está en búsqueda, está en comunión, tendremos una cobertura en el Señor. Pero si nuestra casa anda en desorden, entonces es una casa que está no en cobertura, sino en una casa en la calle. ¿Y qué hay en la calle? ¿Qué te enseña la calle? La muerte, la tragedia, el caos, la contaminación, las mentiras, el adulterio, fornicación, el engaño, los pleitos, los celos, todas las obras de la carne, todas las obras. Por eso,
Cuán importante nosotros es que necesitamos tener nuestra casa bien, nuestra casa en cobertura. ¿Se recuerda usted a Lot? Lot se fue a la casa de Sodoma y Gomorra, a la ciudad de Sodoma y Gomorra, una mala casa, una casa sin leyes. Se hacía ahí lo que querían, hacían lo que querían. ¿Por qué? Porque estaban contaminados. Y mire que en el libro de Génesis capítulo 19, verso 4 dice: estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa. Esto es cuando, recuerde que a la casa de Lot llegan los ángeles y les dicen que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Llegaron los dos ángeles a la casa de Lot. Pero cuando los hombres vieron, en Génesis capítulo 19, verso 4, los jóvenes y los viejos vieron a los ángeles que entraban en la casa de Lot, en Génesis 19, 4, y estaban por acostarse Lot con su familia, y llegaron los hombres de la ciudad jóvenes, y llegaron los viejos, y mire lo que dice el verso 5, gritando con todas sus fuerzas, y decían: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? ¿Dónde están los hombres que llegaron a tu casa? Y otra versión Valera, casi dos reinas y para no Valera, dice: saca los que queremos conocerlos. Pero la versión BLS dice algo más fuerte y algo real. Dice: saca los que queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que dice la versión BLS. Y miren lo interesante, que aquí estos hombres, y eran jóvenes y viejos, o sea, adultos y jóvenes, de temprana edad, en que gritaban por las calles: sácalos, queremos tener relaciones con ellos. Así por decir, de fuerte, así de sin prejuicio, así de fuerte ellos gritaban, querían tener relaciones sexuales con ellos, y gritaban, dice, por las calles: queremos tener relaciones con ellos. Qué fuerte, ¿ah? ¿Por qué? Porque era una casa sin ley. Era una casa sin ley, era la casa de la calle. Y en la calle donde estaba el paganismo, donde estaba idolatría, donde estaba todo lo que es pecado, obra de carne. Entonces tenían en Sodoma y Gomorra una casa llena de toda contaminación. Y por eso que se les produjo a ellos también problemas. Y como se les produce también problemas a ellos, es porque al mundo espiritual se produce lo mismo. Es un caos, es una contaminación. Y esa contaminación se les produjo en lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. O sea, Sodoma y Gomorra era una casa sin ley. Era una casa, una ciudad sin ley. Eran donde habían depravaciones. Hasta los ángeles querían tener depravaciones con ellos. Y no era que, recuerden que otra versión dice que saca los que queremos conocerlo. No era que querían conocerlo y saludarlo, sino en que ellos querían tener relaciones con ellos. Sodoma y Gomorra era muy peligrosa. Sus calles eran muy peligrosas, eran hostiles. Y gritaban ellos, los jóvenes, los adultos, por las calles de Sodoma, porque en las calles de Sodoma y Gomorra había homosexualismo, inmoralidad, perversión, confusión, robos, muertes, vicio. Eso es lo que enseñaba las calles de Sodoma y Gomorra. Entonces, todo lo que no tenga que ver con reino, todo lo que no tenga que ver con el Señor, se va a transformar en que tu vida va a estar expuesta a la calle. Recuerde que cuando hablo de calle, estoy hablando de que nuestra casa ya es templo. Nuestra casa es el cuerpo. Y si nuestro cuerpo es la calle, es la casa, entonces yo expongo mi calle, mi cuerpo a la calle. Mi casa la expongo a la calle. Si yo salgo a la calle, me expongo a lo que está sucediendo en la calle. Hostilidad, confusión, caos. Y por eso que se producen todos estos tipos de contaminaciones al mundo espiritual, el cual muchas veces vienen con contaminación. Ahora la pregunta: ¿dónde aprendió usted a hacer lo malo? ¿Dónde aprendió usted a robar? ¿Dónde aprendió el niño a fumar? ¿Dónde aprendió a tener vicio? ¿Dónde aprendió a la marihuana? En la calle, con los amigos,
¿Por qué? Porque no lo hicieron los padres, porque ahora independiente si los padres lo hacen, ya es otro tema, pero una casa ya contaminada. Pero gran parte, hermano, ninguno de los padres va a estar permitiendo que sus hijos estén en hostilidad, en prostitución, en pecados, en fornicación. Es complicado. Pero cuando hay leyes, cuando hay una casa ordenada, no se va a permitir eso. Cuando es una casa ordenada, no van a haber estos tipos de contaminaciones. Pero el niño va a salir a buscarlo afuera, en la calle, con los amigos. Y la mayoría del aprendizaje lo logran en la calle porque hay una contaminación. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 5, verso 15. Dice lo siguiente: bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. Derrámense por de fuera tus fuentes, en las plazas, en los ríos, sus aguas. Miren qué interesante. Pero le voy a leer la versión PDT, que esta versión nos aclara algo más diferente y más profundo también. Dice: bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que el agua se derrame por las calles. Miren qué interesante. Estoy leyendo Proverbios 5:15, pero la versión PDT. Bebe solo el agua de tu propia fuente, o sea, el agua de tu propia casa, y no permitas que el agua se derrame por las calles. No lo permitas. Vamos al verso 16. No te conviertas en papá de niños nacidos fuera del hogar. Mire qué interesante eso. No te conviertas en papá de niños nacidos fuera del hogar. Aquí es para responsabilidad de los padres. Porque cuando uno tiene la casa en la calle va a aprender malas costumbres, y muchos niños nacen producto de no una relación de orden con una familia, sino fuera del hogar, fuera de lo que corresponde, y ahí es una calle. Verso 17: no tengas hijos con otros que van a criar. No tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecer solo a ti. Mire qué interesante lo que dice Proverbio 5:17, versión PDT. No tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Vamos al verso 18. Así que feliz con tu esposa. Así que sé feliz con tu esposa. Sé feliz con tu esposa. Disfruta la mujer con la que sacaste o que te casaste de joven. Disfruta con la mujer que te casaste de joven. Vamos al verso 21. El Señor está atento a lo que hace el hombre y observa de dónde anda. El Señor sabe todo lo que sucede. El Señor sabe todo, dónde andamos, lo que hacemos, lo que no hicimos, lo que hicimos, lo bueno, lo malo. El Señor lo sabe todo. La pregunta es: ¿dónde andaba tu hermano? ¿Dónde andabas tu hermana? ¿En qué lugar? ¿Tenías cobertura? ¿Tenías casa? ¿Estabas sujeto? Es un tema. El verso 22 de Proverbios 5, seguimos, nos mantenemos ahí. La versión PDT dice: el perverso quedará atrapado en su propia maldad. Su pecado será como sopas que lo atrapan, como sogas. Mire qué interesante, como sogas. Como sogas que lo atrapan. Porque cuando no hay una cobertura, cuando no hay una casa, entonces se transforma en caos. Y las personas ya caen de la gracia del Señor y son como sogas que lo atrapan. Una soga es el que lo envuelve y lo lleva a la calle. Y en la calle las sogas del pecado lo atrapan. Las sogas de la prostitución, las sogas de la mentira, las sogas del oficio, las sogas de hacer cosas incorrectas, donde no hay ley, las sogas lo atrapan. Verso 23. Su falta de disciplina lo llevará a la muerte. Su insensatez acabará con él. La paga del pecado es muerte. O sea, una persona que no está bajo una cobertura, que no está bajo una cobertura del Señor del reino, corre peligro de que su casa, que la llevó a la calle, quede sin ley, quede sin norma y expuesta a un mundo espiritual de muerte. Cuidado con tener tu casa en la calle. Cuidado con hacer que tu vida esté expuesta a la calle. ¿Por qué? Porque se transforma después eso en un hábitat. Muchas veces ha pasado, y esto pasa en todos los países, que la gente a veces se acostumbra a vivir, ¿cierto?, en las calles.
no le gusta la ley, no pagan nada, no pagan impuestos, no le gustan pagar, no le gustan hacer nada y se acostumbran las personas a vivir en las calles, se acostumbran a vivir sin norma, se acostumbran que nadie los mande, se acostumbran de vivir sin leyes, sin cobertura, se acostumbran y a veces las personas los toman y los llevan a ciertos lugares para que puedan tener su casa, su vestir, su todo, pero ellos nuevamente después se vuelven a la calle porque se le hizo crónico, se le hizo cíclico. Así hay personas que cuando no tienen una cobertura se acostumbran a las leyes de la calle, a vivir sin orden, sin sujeción, sin someterse, se acostumbran hasta vivir desordenadamente. Es porque su vida no es tan ordenada. Una persona con una vida desordenada se va a acostumbrar siempre a vivir en una vida cíclica, con pecado, con la calle, con la vida, lo que le enseñó la calle. ¿Se recuerda usted el libro de Jueces capítulo 16 verso 1? Sansón. Y dice, Jueces capítulo 16 verso 1, y Sansón fue a Gaza y vio a una ramera y se llegó a ella. Sansón tenía problemas también con 3 mujeres. Ahí lo vamos a estar viendo. Sansón se fue a Gaza y vio allí una ramera y se llegó a ella. La versión RBA dice, Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer prostituta y se unió a ella. Versión BAT. Un día Sansón fue a Gaza y vio allí a una prostituta y entró a pasar la noche con ella. Entonces este pasaje de Jueces capítulo 16 verso 1 no habla de Sansón. Sansón estaba viviendo una vida desordenada. Sansón estaba viviendo una vida de mucho, de sin leyes. Se estaba descontrolando. El gran Sansón, el que Dios lo usaba, pero se empezó a descontrolar y empezó a tener una vida y empezó a tener su casa en la calle, sin leyes, sin normas. Ya no Dios estaba gobernando su vida, ya no estaba ordenando su casa, ya no estaba ordenando su vida, sino empezó a prostituirse con mujeres y empezó a caer en decadencia. Era la calle donde estaban los filisteos. Y en la calle donde estaban los filisteos se encontró con todos estos abusos. Sansón empezó a vivir una vida desordenada y su casa la llevó a la calle, sin leyes, sin normas, la calle de los filisteos. Y Sansón llegó a tener 3 mujeres. Una esposa que no menciona su nombre, era una filistea. Luego tenemos otra mujer que era una prostituta y la tercera mujer que es Dalila. 3 mujeres, ambas contaminadas, ambas personas o estas 3 mujeres lo llevaron a que Sansón estuviera sin leyes, sin normas, sin jurisdicciones, porque hacía lo que él quería. Cuán importante es por eso, hermano, que nosotros tenemos que ordenar nuestra casa. Recuerda que cuando hablo de casa estoy hablando del templo, de nosotros mismos. Porque según como esté nuestro templo, ese va a ser nuestro comportamiento. Según como esté nuestra casa, eso tiene que estar en orden. Recuerda el espíritu cuando sale del hombre y va por lugares secos y dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Y cuando vuelve toma otros 7 espíritus peor y más malos y vuelve a la casa y la encuentra desordenada y la encuentra ordenada y vacía. Pero no es suficiente ordenada y vacía, porque entraron igual estos espíritus, que fueron 8 cíclicos, sino que lo importante que esa casa, lo que le faltaba era que no estaba llena de presencia, no estaba llena del Espíritu Santo. No es suficiente ir a la iglesia y cantar corito, profetizar y dar un don y dar una palabra. No es suficiente. Te ves muy bonito por fuera, tener la casa ordenada y bonita, limpia. La casa está ordenada, pero no es suficiente. Los espíritus mundos entraron igual, sino que el problema era que no tenías tu casa llena de la presencia del Señor. Puedes cantar, puedes predicar, puedes enseñar, puedes profetizar, puedes cantarle al Señor, ser líder, hasta trabajar dentro de los ministerios, pero si tu casa está desordenada,
Si tu casa está desordenada, vas al templo y después vas a pecar. Es una casa en contienda, es una casa en división. Y esta enseñanza de la casa en la calle nos confronta a ver cómo está nuestra casa, cómo está nuestra situación. ¿Estamos en el orden? ¿Estamos buscando del Señor? ¿O estamos haciendo las cosas incorrectas? La casa en la calle. Importante entonces en que nosotros le pidamos la ayuda al Señor para que Dios nos pueda cubrir con su misericordia, pero nuestra vida, nuestra casa, tenemos que tenerla en el orden. Porque si no tenemos nuestra casa en el orden, el enemigo lo va a tomar como derecho legal y se va a transformar en caos, en contaminación. Hay una escritura en el libro de Lucas capítulo 10, verso 30 en adelante. A ver si lo logro enviárselo, para que usted lo tenga ahí. Dice: respondiendo Jesús, dijo a un hombre: descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió también un sacerdote que iba también por el camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo también pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó también de largo. Verso 33. Pero pasó un samaritano. Cuando pasó el samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La historia muy conocida, la historia conocida del buen samaritano, que hizo lo bueno, Pero si nosotros nos enfocamos un poco más a la historia de lo que sucede en aquel relato, profundicemos un poquitito más qué era lo que sucedía. Recuerde que el samaritano venía de Samaria. El samaritano era de Samaria. Recuerde que judío y samaritano no podían verse. ¿Por qué no podían verse? Por todas las contaminaciones que hacían los samaritanos. Los samaritanos era un lugar donde eran contaminaciones. Habían enemistad entre judíos y no habitaban juntos. Si leemos la historia, tenemos también en Primera de Reyes 16:25, dice que uno de los reyes de Israel fue hombre, y dice que él hizo lo malo ante los ojos de él y ante los ojos de Jehová, e hizo que todos los que habían reinado ante él pecaran y eran contaminados. Y el hijo de hombre de Acab, otro rey perverso en Israel, le entregaron por completo a la idolatría. A Acab se dice que hizo el altar, dice la escritura, que hizo un altar a Baal. El templo de Baal se edificó en Samaria. Mire qué interesante todo estos datos. Por eso es que es importante entender, antes de entrar a ese relato del samaritano, es ver qué es Samaria. Ya vimos que Samaria es un lugar donde se hacía altares a Baal. Ahí se edificó en Samaria un lugar para poder que habiten los Baales. Ahí donde se hacían profanaciones, ahí donde se entregaban los hijos a este dios Baal. También en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24, también nos menciona que era Samaria. Luego de llevar cautivo a parte del pueblo, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Eva, de Hamat y de Sefarfaín, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Esto es lo que sucedía en Samaria. Samaria es un lugar conflictivo, en un ambiente hostil. Samaria se abundaba mucho la idolatría. En Samaria abundaba el que hacían sacrificios a ídolos, sacrificios en que sus hijos eran expuestos y sacrificados a los Baales. Samaria, por eso es que los judíos no podían estar con ellos por toda la contaminación que tenían estos hombres de Samaria.
¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes vayan entendiendo que un hombre que venía de aquel lugar fue que hizo misericordia. ¿Se recuerda? Estamos en Lucas capítulo 10. Y fue el que él, movido a misericordia, ayudó al hombre el cual tenía un problema porque lo salió desde Jerusalén y lo asaltaron unos ladrones y lo dejaron casi muerto. Pero mire qué interesante, recuerde que anteriormente decíamos que pasó un sacerdote y no lo ayudó, pasó un levita, pero también no lo ayudó, hasta que pasó un samaritano, un hombre que venía de una tierra hostil, un hombre que venía de una tierra de caos, un hombre que venía de una tierra donde había paganismo, donde se sacrificaban los hijos a Baal. Es tanto lo que era en Samaria, que Samaria está relacionado con Juan el Bautista también, el personaje de la Biblia, Juan el Bautista, cuyo cuerpo lo decapitaron y se cree que fue enterrado allí, en una basílica construida en el siglo V, que fue excavada en la ladera del sur de Acrópolis. Eso sucedió en Samaria. Entonces Samaria era un lugar de mucha contaminación. Samaria es un lugar donde ahí en ese templo se puso la cabeza de Juan el Bautista. Samaria es un lugar de mucho caos, mucha contaminación. Y este hombre venía de aquel lugar, el samaritano de Samaria. Venía de aquel lugar, eso era su cultura. Y si era su cultura, era su comportamiento, era todo lo que hacía, su paganismo, sus dioses, su estructura, el cual vivía en esta ciudad de contaminación. Y fue él en que lo ayudó a este hombre que venía de la ciudad de Jerusalén. Pero aquí hay un detalle importante, porque siempre preguntamos, y si le pregunto a usted quién hizo lo bueno, quién hizo el bien, ¿el sacerdote, el levita o el samaritano? Y muchos van a contestar, claro, el samaritano, porque el samaritano fue movido a misericordia y lo ayudó, ¿cierto? Pero tenemos que nosotros enfocarnos también en profundizar esa historia, porque la leemos tan rápido que no nos damos cuenta de detalles. Ejemplo, uno, de que el sacerdote no podía contaminarse con lo que estaba sucediendo. El levita tampoco con lo que estaba sucediendo, mantengan eso. El sacerdote y el levita no podían contaminarse por lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucedió? En que el hombre que le pasó a este caso, el que lo encontraron los ladrones, lo asaltaron, lo dejaron casi muerto, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? Venía de Jerusalén. Aconteció que descendió un sacerdote de aquel lugar y viéndolo no lo ayudó, y un levita también. Pero leamos bien el que dice también el verso 30. Es el texto claro. Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Mantengan eso. De Jerusalén a Jericó. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Si nosotros estudiamos también Jericó, nos vamos a dar cuenta que era un lugar ahí donde aparecen los muros de Jericó, ahí donde era gente violenta, ahí donde había gente con ídolos, gente idólatra, gente con paganismo, gente con pecado. Jericó. Por eso fue destruida la ciudad de Jericó, los muros de Jericó cayeron. Jericó no era una linda ciudad. Entonces pensemos bien profundamente, ¿qué iba a hacer el hombre que salió de Jerusalén a Jericó? Ahora ya tenemos claro lo que es Jericó. Si nosotros también vemos que lo que significado de Jerusalén significa casa de paz. No sé si me está entendiendo. Casa de paz. Jerusalén significa casa de paz. ¿Qué tenía el hombre que salir de Jerusalén e ir a una ciudad de Jericó contaminada con dioses, con paganos? Por eso es que el sacerdote pasó de largo, porque sabía dónde iba e hizo bien. El levita sabía que este hombre iba camino a Jericó y también hizo el bien. Significa que si nosotros profundizamos bien estos detalles, nos vamos a dar cuenta de que el hombre sí buscó su propio destino. Sí hubo la misericordia solamente, porque dice que el samaritano fue movido
Fue movido a misericordia. Esa es la misericordia que Dios tiene con su pueblo y con el pueblo de Israel. Fue movido a misericordia, pero el hombre se buscó su propio destino. El hombre salió de la casa de paz y se iba a una casa de contaminación, a una casa de idolatría, a una casa de pecado, a una casa de Baales, a una casa de idolatrías, de pecados. Por eso que el sacerdote no lo ayudó, porque sabía que le iba a ir mal. Y el levita también. Los tres hicieron lo bien, lo bueno. Los tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, hicieron lo bueno. Sé que es muy profundo esto, sé que es muy profundo, sé que es un tema que usted tiene que leerlo bien y tiene que profundizar. Por eso, si nosotros entendemos bien que es Jerusalén, el lugar de la paz, el lugar donde está la bendición, en la casa de paz, en la casa de bendición, pero este hombre quiso irse a casa de Jericó, a una casa donde no estaba el Señor, donde había caos, donde había conflicto, donde no estaba el gozo del Señor. Entonces el hombre se buscó su propio destino y parecen los ladrones y lo dejan casi muerto. Amén. Eso es lo que sucede cuando nosotros no vivimos en una casa de paz. Vivimos en una casa que la llevamos a la calle, donde hay maltratos, donde hay hostilidades, donde hay caos, donde hay confusión. Eso es lo que sucede cuando tenemos nuestra casa en la calle. No hay leyes, no hay normas y quedamos expuestas a que nos asalte. Quedamos expuestas a los ladrones, quedamos expuestas a la mentira, quedamos expuestos a que nos pase cualquier hombre. El hombre corrió el peligro y la misericordia de Dios solamente actuó, pero el hombre fue responsable. El hombre que salió de la casa de paz de Jerusalén fue responsable de lo que le pasó. No fueron culpables los ladrones, fue el responsable porque dice que descendió, bajó. Y la bendición está en Jerusalén. Nuestra bendición, la nueva Jerusalén. Por eso es que la Jerusalén espiritual va a descender, porque está arriba. No salga de la Jerusalén. No baje de la Jerusalén. No descienda de la Jerusalén. No vayas a Jericó. No vayas a Samaria. No vayas a Sodoma y Gomorra. Casas de la calle, sin ambiente, con solamente caos, con muerte, con perversiones, con homicidios, con mentiras, con celos, con pleitos, sin leyes. Es la casa de la calle. Ese es el tema. Esta es la enseñanza que quería compartir con ustedes. Y les bendigo. Gracias por haberse conectado. Que Dios les guarde, Dios les proteja y que nos mantengamos en nuestra casa en el Señor. Nuestra casa tiene que estar en el Señor. Tú eres la casa. Tú eres el templo. Depende de dónde estés tu casa, así te vas a convertir. Donde tú coloques tu casa, así te vas a convertir. Si tu casa está en el orden, todo te va a ir mejor y todo te va a ir bien. Pero si tu casa está desordenada, empieza a ordenar tu casa. Recuerda a Ezequiel, ¿qué le dijo el Señor? Vengo y mandó al profeta, ordena tu casa. Ordena tu casa. Ezequiel tenía ordenado el reino. Era el rey del reino y tenía bien ordenado su reino, pero su casa la tenía desordenada. Ezequiel tenía desordenada su casa. Aquí dijo el Señor, vengo por ti. Vengo por ti. Ordena tu casa porque vas a morir. Wow. Eso es lo que sucede cuando tenemos una casa desordenada. Y ahí conocemos la historia. Vino la misericordia de Dios y le dio 15 años más de vida, porque él lloró y se arrepintió. Si nuestra casa está desordenada y vacía, creo que es tiempo de pedir misericordia, que es tiempo de volvernos al Señor y que el Señor nos perdone. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Gracias por haber compartido junto conmigo esta enseñanza. Compártala también con otras personas para que puedan ser edificados y puedan construir en las rocas que es Cristo Jesús y no en la arena, y nuestra casa esté en cobertura, nuestra casa esté bendecida. Bendigo tu casa. Bendigo tu casa, tu familia y tu vida, porque tú eres casa. Tú tienes techo, tú tienes calzado, tienes comida, tienes vestir. Bendigo tu casa, bendigo tu vida, tu familia, tu esposo, tu familia esté cubierta en una casa ordenada, una casa con ley, una casa en que Dios te guarde y te proteja, y que la misericordia del Señor puede permanecer
siempre. Un abrazo, bendiciones a todos los que se conectaron. Recuerden compartir esta enseñanza para que otros también sean edificados. Mañana, si Dios lo permite, una nueva enseñanza al mundo espiritual. El tema de hoy es la casa en la calle. Benedicciones. Débora May, un abrazo de coro y Dios te bendiga. Bendiciones a todos los que se conectaron. Yolanda, Carol, un abrazo. Bendiciones, sigan adelante confiando en el Señor. Sandra del Cid, Dios les bendiga. Dios bendiga su casa, su familia, su ministerio. Ordenen su ministerio, ordenen su vida en una casa de paz, en una casa de orden. Dios no le gusta el desorden. Dios le guarde. Bendiciones, amados.